el tema, como habrán visto, es la relación entre la economía y la política, o la democracia específicamente. No sé cuántos de ustedes saben por qué tienen que estudiar en esta universidad economía, aunque no les guste, aunque estén estudiando medicina, ingeniería, etcétera, pasar por el coco wash y estudiar las filosofías, etcétera. La razón del fundador, que me parece realmente muy buena idea, es la siguiente en el tema de la política. Que estamos todos dentro de algún país, dentro de alguna sociedad, y elegimos gobernantes que pueden hacer las cosas bien o pueden hacer las cosas mal. Déjenme ponerle rápidamente un cuadrito acá. Observen, ahí hay una lista de países. La primera columna, bueno, es el nombre de los países, pero después tienen lo que es el Producto Bruto de los países. El Producto Bruto mide el ingreso, es la producción que hay dentro de un país. Después está la población, y si dividimos el Producto Bruto por la cantidad de población, nos da cuánto es el ingreso por persona dentro del país. Obviamente se divide por el total de la población, sean bebés o no sean bebés, viejos, trabajen o no trabajen. Entonces, observen que, por ejemplo, tenemos acá Estados Unidos, es la economía más grande, ¿no? 14 trillones de dólares. Y está seguido por Japón, casi con 1/3 de lo que es la producción de Estados Unidos, y China. China ha crecido mucho en los últimos años. Después vienen muy atrás otros países grandes como Alemania en la primera línea, Francia, Reino Unido, Brasil, fíjense, la economía brasilera también es muy, muy grande. Y tenemos a Guatemala aquí, con un producto, debe estar un poco más alto esto, ¿no? Estos son 40 billones americanos de dólares. Para tomar una idea, piensen que la riqueza de Bill Gates es de 50 billones. O sea que tengan cuidado, en cualquier momento viene y compra Guatemala. Entonces, fíjese que en Guatemala hay 14 millones de habitantes más o menos. Y voy a comparar, supongamos, con Bélgica, aquí, Bélgica, que es bastante menos de habitantes, ¿sí? 10 millones. Y sin embargo, el Producto Bruto de Bélgica, que es un país sin riquezas naturales, mucho más pequeño, es 1/3 de lo que es la extensión de Guatemala, produce 10 veces más, ¿sí? O más de 10 veces más. Fíjense el caso de Liechtenstein, que es un pequeño principado que debe ser más grande la ciudad de Guatemala. No llega a 35.000 habitantes, Liechtenstein. Y este es el ingreso por persona más alto del planeta. Lo mismo Luxemburgo. Luxemburgo es un país muy pequeño, produce 52 billones comparado con Guatemala 40, pero es medio millón de habitantes. Entonces, ¿a qué se deben estas diferencias? Y esta diferencia es la que se quiere explicar en esta universidad. La riqueza se puede crear, destruir o en realidad hacer explotar como para el bienestar de todos. Entonces el problema es que cuando en una democracia votamos, si no sabemos qué votamos, si los políticos hablan, hacen promesas y nosotros no tenemos idea de las consecuencias de lo que ellos dicen, estamos votando a ciegas. Y mucho peor es cuando se presentan elecciones políticos que tampoco saben. Entonces, cuando los políticos no saben cómo funciona la economía, la sociedad, el derecho, hacen desastres.
Es como decir, a nadie se le ocurriría que si vamos a volar en un avión, una vez que estamos todos los pasajeros arriba, vamos a votar a ver quién va a estar al comando del vuelo del avión. No haríamos eso, estaríamos bastante intranquilos. O que nos tenemos que operar, hacer alguna operación más o menos importante, quirúrgica, y vamos al hospital y decimos, bueno, acá todo el mundo, inclusive los empleados, todos van a votar a ver quién lo va a operar a usted. No hacemos eso, es decir, el que va a operar tiene que ser alguien que sepa, el que va a volar un avión tiene que ser alguien que sepa. Si voy a arreglar la computadora, mejor que entienda qué le está pasando a la computadora, no voy a ir a buscar a un abogado. Si voy a gobernar, mejor que entienda, porque si no entiendo es como pretender operar a alguien que no sabe cómo operar, o llevarle mi computadora a alguien que no sabe de cómo arreglar la computadora. Entonces, por este motivo, en la Marroquín, estos Coco Wash sirven para que entendamos de cada uno desde su profesión, el momento de votar, qué es lo que estamos haciendo. Los políticos, en forma honesta o no, a veces, ¿están diciendo algo razonable o no están diciendo algo razonable? De repente hay leyes que tienen consecuencias, tienen un propósito honesto, bueno, pero tienen consecuencias negativas. Y es esto lo que un político o gobernantes deben saber. Supongamos que esta conferencia, en vez de durar 45 minutos, son 15 conferencias de 45 minutos en 15 días distintos. Y yo les digo a ustedes, bueno, vamos a poner una regla. Todo el dinero que ustedes tienen ahora, ahí, tráiganlo, lo ponen acá, si no, no prueban el curso de economía. Y cuando se van, lo voy a repartir entre todos igual. Y esta regla, esta ley, se va a mantener por las 15 próximas reuniones. ¿Cuánto dinero traen la próxima vez? Nada, pues unos egoístas. Pues si fuesen gente más caricativa, traerían más plata. Pero no, lo normal es que la gente diga, no, ¿por qué voy a llevar dinero? Esa es una regla. Otra regla es que les diga, tráiganme el dinero que tienen, voy a anotar el nombre, cuánto dinero me dio cada uno, y la regla es que cuando se van les voy a dar un 20% más a cada uno. Y que esta regla va a mantenerse durante 15 reuniones. Entonces, en ese caso, lo más seguro es que salgan a robar para traer dinero acá. Van a encontrar un loco que en 45 minutos da un rendimiento del 20%. Entonces, estas cosas tienen efectos. Con una mano en el corazón, si les dicen, tienen los cursos de proceso económico aprobados, están aprobados, ¿estudiarían? Qué mal, vaya anotando, director. No estudiaría. Son incentivos. Entonces, las leyes pueden estar alineadas para que los incentivos sean positivos o los incentivos sean negativos. Estos resultados acá, si ustedes hacen un recorrido, van a ver, por ejemplo, otro caso es Suiza, muy interesante. Suiza son 7,5 millones de habitantes. No tiene salida al mar, igual que Paraguay o Bolivia. Y sin embargo tiene un producto bruto casi de 500.000 millones de dólares. O sea, ¿a qué se debe que países como Bélgica, Suiza, pequeños, sin tanta riqueza natural como Guatemala, sin salida al mar, Guatemala tiene por lo menos por los dos lados, por los dos océanos, tengan este producto bruto? Entonces, esto es lo que hay que tratar de entender. Al momento de votar, primero que los políticos entiendan, y segundo que los que van a votar entiendan que están votando. Si no, es una autodestrucción. Esto es un sistema autodestructivo. Y la democracia, como habitualmente se entiende, es todavía mucho más peligrosa. Veámosla, a ver si puedo poner acá la dinámica. Imagínense que estas son empresas de un país.
5. Obviamente en un país hay muchas más empresas. Cada empresa tiene un capital que necesita para producir, edificios, máquinas, herramientas, tecnología, y ese capital lo saca de dos partes. Es el aporte de los socios, que se llama patrimonio neto, los socios ponen plata en la empresa, o van a un banco y piden dinero prestado. De ahí juntan la plata y forman la empresa y tienen que empezar a funcionar. Para que esto funcione, la ganancia que dé este capital tiene que alcanzar para pagar la deuda, pagar los intereses y darle un retorno a los dueños, si no, no habría esto. Entonces, una economía que crece es aquella que tendría más empresas, nacen más por acá, y las que están son más grandes, ¿no? Entonces, la economía va creciendo. Entonces, para eso se necesita ciertas condiciones. Si no hay ciertas condiciones, no vamos a crecer, que es lo que hace que en algunos países la producción sea tan grande y en otros tan pequeñas. Este sector es el productivo. De acá sale la riqueza. De acá sale la riqueza. De manera que cuanto mejores son las condiciones para producir, más bienes va a haber y eso nos hace más ricos y sube el Producto Bruto. A ver si puedo poner acá un ejemplo. La lógica más o menos es, queremos más bienestar, es decir, queremos que todos estén mejor. Para que todos estemos mejor, ¿qué necesitamos? ¿Algún valiente? ¿Cuándo una persona está mejor? ¿Cuando mata a otra? Bueno, en general cuando podemos tener más bienes, más servicios, satisfacemos necesidades, ¿sí? Entonces esto, para tener más bienestar, se requieren más bienes y servicios. Cuanto más hay, más ricos somos. Es esto, ¿no? Es decir, ¿producimos más o producimos menos? Esto requiere de aumentar la producción. Para tener más bienes hay que aumentar la producción. Y para aumentar la producción hay que subir la productividad. Productividad está ligado con producción, pero no es lo mismo. Es cuando las personas pueden producir más en menos tiempo o más con menos costos. Por ejemplo, un productor, un trabajador agropecuario en Estados Unidos hace mucho más que el trabajador agropecuario en África, que está empujando un arado de madera con un buey y trabaja bajo el sol, y el otro en Estados Unidos, Alemania o Suiza, van con un tractor, aire acondicionado, Coca-Cola, música, trabajan y producen muchísimo más, ¿no? Eso es productividad. Si una persona puede hacer mucho más en menos tiempo. ¿Cuántos de ustedes estudian arquitectura? ¿Alguno? Ok. Los viejos arquitectos trabajaban con papel, reglas reglas de cálculo, ¿sí? Para hacer los cálculos, etc. Y ahora con un diseño de programa de software, ustedes diseñan y hacen muchísimo más de lo que se podía hacer antes a mano, ¿sí? En un papel. Entonces, productividad requiere de más bienes de capital, y tecnología. Ustedes con las computadoras hacen mucho más de lo que hacíamos nuestra generación cuando estudiamos. Cada vez que tenía que estudiar tenía que caminar hasta la biblioteca, pedir el libro, que me lo traigan, leerlo, devolverlo, irme, y ahora entro en internet y tengo un montón de libros que puedo bajar instantáneamente. Si tienen uno de esos aparatos, la Kindle,
Fíjense cómo aumenta la productividad para aquellos que se acostumbraron a un lector de libros. Estoy sentado en un bar, en mi casa, me gustó el libro, entro, compro y en cuestión de un minuto o menos tengo el libro. Antes bueno, sigue siendo un proceso si quiero comprar el libro físicamente. Entonces, los bienes de capital y la tecnología lo que hacen es aumentar la productividad. Por eso se va a justificar esta diferencia. Los países que tienen más producción, más Producto Bruto, es porque tienen más máquinas y herramientas atrás. Y estos bienes de capital y tecnología, entonces, para tenerlos, requieren de inversión. Tiene que haber alguien que invierta en comprar, en fabricar estos bienes de capital, que son tecnológicamente mejores y nos permiten producir más en mucho menos tiempo. Y para que haya inversión, tiene que haber ahorro. O sea, si ustedes mañana se gradúan y quieren poner su estudio de arquitectura, de medicina, psicólogos o lo que sea, es una pequeña empresa, es una empresa. Solamente que en vez de llamar a la gente que paga clientes, los llamamos pacientes, pero da lo mismo. Entonces, si quieren poner una clínica, una consultoría o lo que sea, un lugar donde van a diseñar casas, malls o lo que sea, necesitan capital. ¿De dónde lo van a sacar? Es decir, o le van a pedir dinero al banco o tienen que tener ahorros de ustedes, de sus familiares, de algún amigo que les dé un préstamo para que ustedes inicien la inversión. Si no, no podrían tener la empresa. Entonces, ahora, estas dos cosas, fundamentalmente, para que haya inversión y haya ahorro, se necesitan de ciertas condiciones. Pero está claro la lógica, es decir, queremos más bienestar, es decir, queremos estar mejor. Tengamos la profesión que tengamos, queremos estar mejor. Estar mejor quiere decir tener más bienes y servicios, que pueden ser de distintos tipos. La única restricción acá es, quiero estar mejor, pero no puede ser a costa de otro. Al contrario, tiene que ser mejorando el bienestar de otro. Entonces necesitamos más bienes y servicios que no hagan daño ni violen derechos de otros. Para tenerlo necesitamos más producción, la producción requiere de más productividad requiere tener bienes de capital, mejor tecnología, y estas dos cosas requieren de inversión y la inversión requiere de ahorro. ¿Está claro la lógica? Si no arrancamos, este es el puntapié inicial, si no arrancamos de aquí, para arriba no se puede construir nada. No tenemos bienes de capital, no vamos a ser más productivos, ni vamos a ser más ricos. Entonces, ahora, hay tres factores claves acá que hacen que pueda haber inversión o no. Uno, ¿ustedes ahorrarían en un país donde es riesgoso que el gobierno les saque el dinero? No. Necesitamos que se respete la propiedad de las personas, porque si no se respeta, el problema que tenemos es que nos vamos a otra parte. En Argentina, Venezuela va a la cabeza, Argentina atrás, no hay respeto últimamente por los ahorros de las personas, se los quitan. Entonces, cuando tiene ese efecto, ¿qué es lo que pasa? Ningún capital de afuera va a entrar a un país del cual no puede salir o donde no lo dejan operar. Tal vez las regulaciones y las restricciones pueden atrapar lo que hay. Siempre algo se le va a escapar, pero lo máximo que pueden hacer es atrapar lo que hay. Pero lo que van a perder, que es lo más importante, es lo que puede venir. Entonces, si no hay condiciones, el país es riesgoso, el gobierno es inestable, los gobernantes no conocen, son irresponsables, aunque sean honestos, pero no saben las consecuencias de las leyes, ahuyentan los capitales que puedan venir. Entonces, es una primera condición que tal vez es la más importante, es la que se suele llamar rule of law, o imperio de la ley. Este es un concepto clave y que los políticos ignoran, y creo que la mayoría de la población también. Las leyes en la sociedad
no se diferencian de las leyes en la física o en la química. Es decir, no las inventa el hombre, las leyes se descubren. Uno no inventa la ley de gravedad o inventa cómo giran los planetas alrededor del Sol. Descubro cómo es esto. Y las leyes, todo el mundo tiene en la cabeza que hay un poder legislativo y legisladores que son los que hacen las leyes. Esto es un concepto complicado porque no es así. Es decir, cuando los legisladores hacen las leyes, es como desafiar la ley de gravedad o respetar la ley de gravedad. Tiene consecuencias, como les puse acá. Si le digo, tráigame el dinero, lo voy a repartir en forma igual, ok, los atrapé, ¿sí? Es una legislación. Pero no, lo que no voy a poder es evitar la consecuencia, ¿sí? Puedo abrir la puerta del avión cuando está volando y salir, ok, es una decisión. Pero lo que no voy a poder evitar es la consecuencia de hacer ese acto. O puedo acelerar con el automóvil cuando viene una curva muy cerrada, lo puedo hacer, pero no, lo que no voy a poder hacer es evitar las consecuencias. Y esto del rule of law es algo parecido. Es decir, los gobernantes tienen que entender, y la población cuando vota también, que la ley es algo que se descubre, no es algo que se inventa. Entonces los griegos ya, el admirado Aristóteles, de acá de nuestro amigo director, es decir, tenía esto muy en claro, es decir, las leyes se descubren, son un orden espontáneo, no es que se crean. Entonces tiene que haber, la ley tiene que respetarse. Si no la respetamos, lo que vamos a tener es que las inversiones no van a venir. Y si las inversiones no vienen, no aumenta la productividad, no aumenta el bienestar. Dos, segunda condición muy importante, es que tiene que haber una moneda estable. Cuando hay inflación, cuando la moneda se deprecia, todo lo que es decisión de invertir en bienes de capital se vuelve muy caótico. Voy a poner un ejemplo extremo y real para darles una idea. En Argentina, hubo en otros países, lo que pasa es que yo lo viví en Argentina, hubo una hiperinflación. Hiperinflación es una inflación muy grande que llegó al 200% en un mes. Entonces, el 200% en un mes, si ustedes sacan la tasa anual, da una locura. Entonces, cuando los precios suben a esa velocidad, y uno dice, voy al supermercado a comprar comida para la semana, literalmente ustedes no pueden, nunca van a saber en 45 minutos, una hora de compra, cuánto van a gastar. Porque mientras están comprando, alguna voz femenina muy sensual dice ahora el precio de la mermelada está un 10% más alto. O esto está más alto. Y van remarcando. Entonces, hasta que uno no llega a la caja y va a pagar, no se sabe cuánto va a gastar. En una operación tan sencilla como ir a comprar comida a un supermercado. Imagínense dentro de una empresa. Dentro de una empresa es absolutamente imposible operar a esas velocidades. Si alguien les dice, a ver, cotíceme por fabricar alguna pieza, etcétera. Y entonces yo llamo a mi proveedor, le digo, necesito material para fabricar esta pieza. ¿Cuánto cuesta? Y me pasa un precio y dice, pero esto por media hora o 40 minutos. Exactamente así. Y no se respeta después, porque cuando digo, bueno, tengo el costo por 45 minutos, llamo al cliente, le digo, el precio que yo doy es este. ¿Sí? Me doy vuelta, voy al proveedor y me dice, lo lamento, pero no puedo respetar el precio porque a mí me subieron también los costos. Entonces, cuando la moneda es inestable, obviamente esto es un extremo, el ahorro se desalienta. La gente no ahorra cuando hay. Ustedes, si ahorran en quetzales y la inflación es alta, lo que van a tener es que cuando van a buscar sus ahorros del banco o de donde sea, con esos ahorros van a comprar menos. Ahorraron 100 quetzales, en el mes de enero compraban tanto, supongamos que con los intereses tienen 110 quetzales, a fin de año con 110 quetzales compran menos de lo que compraban con 100 quetzales al principio. Entonces así no se puede ahorrar, y cuando no se puede ahorrar tampoco se puede invertir. Invertir en especial en cosas que suben mucho la productividad. Los bienes que suben la productividad requieren de mucha inversión. Imagínense trenes, teléfonos, todo lo que hay que
tener una empresa que va a decir, bueno, tengo que cablear o poner las torres de señales para los celulares. Requiere de mucha inversión, mucha erogación de dinero durante mucho tiempo hasta que empiezo a facturar. Cuando hay inflación, esto se desalienta. Las inversiones, en vez de ser más importantes, se vuelven menos importantes. Es como decir, bueno, voy a comprar una cajita y los elementos para salir a lustrar botas. Porque eso es un bien de capital muy elemental. Pero ir a lo que realmente aumenta la productividad es un problema. Y el tercer factor es equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal es el gobierno tiene que cubrir sus gastos estrictamente con impuestos. No puede tener déficit. Los países que más respetan estas tres condiciones, a veces respetan una, a veces respetan otra, pero lo importante es las tres. Respeto las tres y esto va para arriba. Hagan un paseo por acá. ¿Cómo se imaginan que es Suiza? Suiza, la ley es mucho más estable de lo que es en otros países. En especial porque, ¿alguien recuerda el nombre de algún presidente suizo? ¿Americano? Sí, ¿no? Francés, español, guatemalteco, Venezuela seguro, inglés, suizo. ¿No? Suiza no tiene presidente. Es muy simple, no tiene presidente. Son cantones totalmente independientes. Y lo que es el gobierno federal, en el fondo, es como una comisión directiva de una empresa. Se juntan los líderes de cada cantón y deciden. Y hay uno que es el representante, como el que dirige el board. Entonces los cantones son totalmente independientes. Suiza es de los más estables desde el punto de vista de rule of law. ¿Cómo se imaginan la moneda suiza? ¿Estable o inestable? Es inestable, pero comparada con el resto del mundo es una de las más estables. Y el Estado es diminuto, es relativamente chico. Bélgica es un caso similar, Dinamarca, Liechtenstein ni hablar. Entonces, mientras que si tomemos nuestro caso, Guatemala. ¿Cómo ven en Guatemala el rule of law? ¿Mal? ¿O muy mal? Hay mucha inseguridad jurídica, física, etcétera. Entonces, frente a estas cosas, las inversiones tienden a adelantarse. No es que mi percepción desde afuera es que en el caso de Guatemala tal vez sea el principal problema, porque el Estado es grande, pero tampoco es para tanto. Observen que más o menos lo que el gobierno cobra en impuestos representa el 10% de los ingresos de los guatemaltecos, más o menos. De manera que debe estar recaudando unos 4.000 millones de dólares por año. Un poco más, no sé. No vamos a hacer una gran diferencia. Si Guatemala lograra la mitad del Producto Bruto de Bélgica, con menos habitantes y menos riqueza natural, y un espacio más chico. Supongamos que lograra un Producto Bruto de 200.000, no de los 470. Y en vez de un 10% que se le quita a la población, le quitáramos un 5% en impuestos, la recaudación sería de 10.000 millones de dólares y no de 4.000. Y es acá donde entra el problema, porque en realidad si los políticos quieren recaudar más, y hay que ver hasta dónde, la mejor forma es que la población gane más, no quitarles cada vez más con impuestos. El efecto es al contrario. Es decir, esto es lo que los políticos y las personas deben entender al momento de votar. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo voy a cobrar más impuestos para tal cosa. Entonces, la dinámica, ustedes van a ver, es más o menos la siguiente. Acá está lo que es el sector público, ¿no? El gobierno. ¿Qué hacen los políticos para ganar elecciones? Cuando estamos en proceso electoral,
¿qué hace un político o los políticos para ganar elecciones? Prometen. Okay. Tienen que hacer promesas. ¿Y qué prometen? Prometen subir los salarios, prometen subsidiar cosas, prometen darles a unos, prometen darles a otros. Y todas esas promesas, en realidad, implican violar el rule of law. Le voy a dar a uno, pero le tengo que quitar a otro. O sea, el efecto es similar al que les di en el primer ejemplo: tráigame el dinero, lo voy a repartir en forma igual entre todos. Okay. La primera reunión, tal vez si soy muy eficiente controlando, lo logré. La segunda, hice que acá nadie traiga un quetzal. Y entonces tiene ese efecto. Entonces, al prometer, la consecuencia de prometer tanto es que los gastos del gobierno empiezan a subir. Porque tienen que dar subsidios, tienen que contratar gente, tienen que tratar a medias de cumplir con las promesas. Empiezan a nombrar amigos de los puestos. Entonces el gasto empieza a subir. ¿Por qué el gasto sube? Porque está atado a la promesa electoral. Para ganar tengo que prometer cosas. Entonces cuando esto aumenta, le tengo que sacar con impuestos al sector productivo. Pues puede pasar dos cosas: o le cobro impuestos, ahora vamos a ver, o no le cobro impuestos. Si le cobro impuestos, ¿qué va a pasar con la inversión? Baja. Si baja la inversión, baja la productividad no es que me voy a volver más pobre en el sentido de que voy a tener menos bienes. Puede pasar, ¿no? En el caso de Venezuela, Argentina, en algún lugar. Pero lo que pasa es que empiezo a crecer más lento. Y cuando empiezo a crecer más lento, me siento pobre frente a los otros que crecen más rápido. Ese es el dilema. Porque hoy en día, aún la gente de clase media y clase media baja vive mucho mejor que muchos reyes en la Edad Media. Tenemos muchas cosas que ellos no tenían. Entonces, si le cobro impuestos, no hay un punto de resistencia. Es decir, ¿cuánto voy a cobrar de impuestos? ¿El 10% de los ingresos? ¿El 20%? ¿El 60%? ¿Cuántos imaginan que es en promedio en el mundo? Va entre el 50 y el 60%. Entonces, pagar un 50 o 60% de impuestos equivale a decir que estoy trabajando 6 o 7 meses del año para el gobierno. El resto es para mí. Y si el gobierno, trabajo 6 o 7 meses para el gobierno y el gobierno no me da seguridad, no me da salud, no me da educación, entonces digo, ¿para qué pago, para qué trabajo 7 meses? Y financiar al gobierno. Entonces, como además cobrar impuestos no es políticamente correcto, entonces se cobran los impuestos en la medida que pueden. Y esto les da, por lo tanto, un déficit. El resultado financiero lo pueden tomar como déficit. El gobierno gasta más de lo que recauda. Entonces, ¿de dónde habitualmente saca la plata? La saca de que esto se llama emisión monetaria. Le pide al Banco Central, este es el Banco Central, le pide que fabrique dinero. Base monetaria es dinero. Los billetes que llevamos, los quetzales, las monedas, eso es base monetaria. Entonces el gobierno dice, no me alcanza la plata, pues subí el gasto, voy al Banco Central y digo, deme un crédito. El Banco Central fabrica dinero y entonces, supongamos que fabrica acá 1000 quetzales, dice, bueno, ahora el gobierno acá le doy un crédito, me debe 1000 quetzales. Y hace esta cuenta. Entonces empieza a emitir dinero. Como consecuencia de que hice promesas políticas que no son sostenibles y después no las puedo pagar. Como no las puedo pagar, o caigo en default, no pago, o le pido al Banco Central que emita. Si el Banco Central hace eso, entonces es cuando tenemos inflación. La inflación es así. Supongamos que acá tienen la cantidad de moneda. Supongamos que acá tenemos la producción. Y precios. Si en toda la economía hay 1000
quetzales circulando, para hacer cuentas sencillas, y se gasta todo el dinero y la producción es de 100 unidades de lo que ustedes quieran, entonces los precios van a ser 10. Si la producción va a 150 y esto va a 1500, los precios van a ser 10. Si esto va a 200 y esto va a 2000, los precios van a ser 10. Entonces tengo estabilidad. Es más, el avance de la tecnología, el aumento de la productividad, permite que haya más bienes producidos a un costo más bajo. Al principio, para poner algo contemporáneo, muy poca gente tenía teléfonos celulares. Hoy, tener un teléfono celular no nos hace millonarios ni ricos. Relojes, ¿no? Los relojes que llevamos en la muñeca. No todo el mundo tenía relojes en su momento. Televisores o televisores color o aire acondicionado. Cosas que hoy, refrigeradores o heladeras, cosas que hoy consideramos como normales, en su momento fueron de lujo. ¿Por qué puedo llegar a tantas personas? Por el aumento de la productividad que permite producir mucho más a un costo más bajo. Eso es lo que hizo en el fondo Henry Ford cuando dijo voy a producir autos en serie. Entonces, si eso pasa, todavía es que los precios acá tenderían a bajar. Y la gente podría comprar más con la misma cantidad de dinero. El problema es que si esto está en 100 y supongamos que se va a los 150, pero acá subí la oferta monetaria más, entonces si esto era 2000, ahora esto nos va a dar 20. Lo que dé, menos de 20. Vamos a hacer así me da 20. Lo llevé a 3000, y entonces esto es lo que habitualmente se llama inflación. Entonces, ¿cuál es la relación con la política? Es los gobernantes, los políticos prometen, suben el gasto, no lo pueden cubrir, y cuando no lo pueden cubrir, van al banco y piden que emita dinero y tengo inflación. Entonces, estoy violando el rule of law y estoy haciendo inflación. Entonces, fíjense cómo está relacionado esto de la política. Tiene un efecto inflacionario porque la política me está haciendo que se hagan promesas que sube el gasto y que no son financiables en largo plazo. Y que además empiezo a prometer cosas que, si voy a hacer una distribución del ingreso, va a tener un efecto negativo. Piensen que en sus cursos de proceso económico, por ejemplo, que les diga el profesor, bueno, voy a tomar un examen y la nota de todos va a ser, la nota que le voy a poner a todos va a ser el promedio de cada uno de ustedes. ¿Cuál sería el efecto de eso? Es una redistribución de notas, ¿no? Desincentiva. Desincentiva al buen alumno, digo, ¿para qué voy a estudiar si después voy a tener el promedio? Y empieza una serie de especulaciones. Bueno, pero si nadie más estudia, ¿me convendrá estudiar? ¿No me convendrá estudiar? El efecto es necesariamente negativo. Es el mismo efecto que digo, si me traen el dinero, después lo reparto entre todos en forma igual. Entonces, la dinámica en este ejemplo es que lo ideal es generar con el rule of law, con una moneda estable, con equilibrio fiscal. El gobierno en realidad es como un jardinero. Genera las condiciones para que este sector, que es el que produce riqueza, crezca a la mayor velocidad posible, haya más bienes, o genera las condiciones para que se produzca lo contrario. Si se produce más, entonces el gobierno va a poder recaudar más. Y si es eficiente, hay un solo servicio que el gobierno tiene que prestar con eficiencia. Es devolver esto que es el rule of law. Tiene que garantizar que haya seguridad física, de contratos, de propiedad, de libertad. Es eso lo que tiene que hacer en forma eficiente.
Para eso necesita cierta cantidad de jueces, cierta cantidad de policías, de armas, etcétera, para mantener eso. Todo lo demás es innecesario. Si se produce más, se va a poder exportar más. No es que somos más ricos porque exportamos más, al contrario, es porque somos ricos que exportamos más. No es que exportando nos volvemos ricos. Nos volvemos ricos si producimos más. Y entonces podemos exportar más. Si podemos exportar más, vamos a tener más dólares. Si tenemos más dólares, vamos a poder viajar y comprar cosas y ser todavía más ricos. Entonces el secreto está acá. El secreto es este. Hay que generar las condiciones para que las empresas ganen. Una parte final y pasamos a las preguntas. Las empresas tienen que ganar en un mercado competitivo. No es que tienen que ganar porque el gobierno les da un monopolio, les da subsidios, les da beneficios, etc. Eso sí es crear una desigual distribución del ingreso donde algunos van a ganar a costa de otros. Si no, es que tienen que generar más ingresos para todos. Tengo que poder hacer eso. Y si logramos eso, entonces vamos a estar en esta posición. Podemos crecer mucho. Tiene el caso de China, que hace algunos años atrás, estos 3.744, para que tengan una idea, eran 350, perdón. Fíjense el crecimiento, y eso que son 1.300 millones de chinos, hay que mover esto. India es algo parecido. India hace algunos años atrás estaba en 450. ¿Sí? Crece. Sin embargo, cambiaron las reglas y entran inversiones y produce este efecto. No es difícil cambiar Guatemala. En realidad es muy sencillo. Muy sencillo. Lo único que hace falta es entender qué es lo que hace que se produzca más, con mayor eficiencia, cuáles son las condiciones que permiten que todo esto crezca. Por este motivo que si uno va a ser un ciudadano responsable, sea médico, dentista, arquitecto, ingeniero, psicólogo, nutricionista, lo que ustedes quieran, si uno no entiende cómo funciona esto, el voto es irresponsable. Y si los que van a gobernar tampoco entienden, piensen cuál es la probabilidad de tener un gobierno relativamente bueno. Cero. Si los que votan no entienden y los que gobiernan entienden menos, estamos en un serio problema. Por eso estos cursos de proceso económico, de filosofía de Hayek, de Mises, etc. Es decir, lo que pretende la universidad es que salga de acá gente profesionalmente bien preparada, pero que además entienda al momento de votar. Si no, sean psicólogos, médicos, ingenieros, etc., no van a poder progresar en una economía que se cae o pobre. Es decir, las chances que van a tener son mucho peores. Es decir, van a poder ejercer una mejor medicina si tienen acceso a la última tecnología de aparatos, muy buenos hospitales, buena tecnología dentro del consultorio del médico. Lo mismo el dentista, lo mismo el arquitecto. Es decir, cuanto mayor sea el ingreso de estos profesionales, mayor va a ser la eficiencia y la felicidad con que trabajen, porque es todo mucho más sencillo. Si no, es más complicado. Entonces, este es el punto. Tenemos que entender que la democracia no implica el voto de la mayoría. Es decir, la gran confusión para darle cierre a esto es que tenemos dos conceptos de democracia. Y esto creo que es lo que ven en los cursos de Hayek. Es decir, uno es a la francesa. Esto es la dictadura de la mayoría. Y el otro es donde opera el imperio de la ley. O sea, cuando es dictadura de la mayoría, da la sensación que el gobierno que ganó por los votos puede hacer lo que quiere. Tiene derecho a violar cualquier
derecho de las personas a hacer cualquier cosa como si no tuviese consecuencias. Esto es lo que pasó en Francia con la Revolución Francesa. Al final comienza bien, pero sacan a un rey que es un déspota y viene la mayoría que es más déspota que el rey. Pues da lo mismo que se violen los derechos de las personas, uno que es el rey o que sea la mayoría lo que lo hace. En cambio, la Revolución Inglesa de 1688 dice, no, acá gobierno, usted hasta acá llega, más no puede. Usted tiene que respetar la ley, no me importa que sea el rey, que sea gobernante, etcétera, hasta aquí llegó. Eso se llamaba en Inglaterra, que después abandonaron, el common law, muy famoso. Es decir, el concepto de common law es la ley se descubre, no se inventa. Entonces son dos conceptos totalmente distintos y lamentablemente lo que rige en nuestros días y sobre todo en nuestro continente es este concepto. Y piensen que esto no pasa solamente en Latinoamérica, ¿no? Mussolini fue un caso en Italia, provincia de Argentina. ¿Qué más? Alemania, Hitler, Salvador Allende en Chile. O sea, pasa, ¿no? La democracia, cuando está por este camino y no por el otro, se autodestruye. Vamos a la autodestrucción del sistema. Bueno, esto es todo lo que yo sabía. De manera que contesto preguntas. Con respecto a lo que usted dice, que los gobernantes deben saber gobernar, aquí en Guatemala tal vez los candidatos a gobernantes no saben cómo gobernar y tampoco el votante sabe cómo votar. Entonces, ¿cuál sería la solución si los candidatos tampoco lo saben cómo gobernar? No es un problema solo de Guatemala, te diría es un problema de toda Latinoamérica y de Estados Unidos también. O sea, es que cuando nace el caso de Inglaterra llega porque toda la concepción de lo que era individualismo era muy distinto al resto del continente. Inglaterra era un bastión, era la provincia más lejana y pobre del Imperio Romano y después se va a transformar en la isla que es un imperio mundial. ¿Sí? Pero la gente que se va a Estados Unidos, ¿de qué se estaba escapando? Es decir, en aquella época se escapaban del poder del rey, de las persecuciones, de los impuestos. Es decir, se querían ir y ustedes hablaban en Estados Unidos de gobierno y era como hablar de un arma nuclear. No nos queremos saber nada con esto. Entonces, toda esa gente que fue a Estados Unidos venía escapando de la persecución de los gobiernos. Y encontraban en el norte esta libertad para producir, para convivir, etc. Que actualmente se ha perdido. Actualmente Estados Unidos la está perdiendo. Entonces, los que pasan y van a Estados Unidos y hacen migraciones es la peor de las interrogatorios. Parece que uno está en la Rusia comunista. ¿A qué viene? ¿Cuánto dinero trae? ¿Trae comida? ¿No trae comida? ¿Dónde va a estar? ¿Por qué? ¿Qué hace? A ver, el dinero, cuéntelo. Yo tengo una cuenta en un banco en Estados Unidos, me llaman y me dicen, yo doy clases, vivo en Argentina, pero doy clases acá, pero voy a Colombia, voy a Brasil, voy por distintos lados, y cuando me pagan me mandan el dinero, me llaman del banco y me dicen, ¿por qué usted recibe dinero de tantas partes? O sea, soy un terrorista. No puede. Y viene de la marroquina, hace 25 años que trabajo ahí, no puede, basta, no recibe más plata de la marroquina. ¿Okay? Me dio la sensación de estar en la Rusia comunista. Es un problema educativo y la Marroquín pone su granito de arena con estos cursos, pero hace falta mucho más. O sea, la solución va o por las armas, que no convienen, o por la educación. Y esa es la idea de la Marroquín, es decir, tener gente que piense, no importa la carrera que siga, esto. Pero es un granito, ojalá hubiese muchas más marroquinas para transformar. Pero si no, ese es el problema. Es decir, la gente no entiende, vota por gente que tampoco entiende para gobernar. A mí me parece muy interesante y creo que muy factible su propuesta acerca del sistema, digamos, de esta economía, que realmente es fácil poder solucionar los problemas que existen.
Pero yo veo que tal vez, no queriendo ser negativa, pero viendo la realidad, el problema es más el factor humano, porque existen muchos intereses de por medio, digamos, el mercantilismo aquí en Guatemala es evidente, y entonces, digamos, ¿cómo podría de alguna manera tratar de permear todo este sistema a través de este mercantilismo? Totalmente de acuerdo. El padre de la economía fue un filósofo escocés, se llamaba Adam Smith. Y Adam Smith tiene un párrafo muy famoso que va a coincidir contigo. Dice, difícilmente veremos, estaba hablando de 1776, donde había mercantilismo en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, y él decía, difícilmente veremos en Gran Bretaña instaurada la libertad de comercio en algún momento. Esto es imposible debido a los intereses creados de los gobernantes y del sector privado. Se oponen a esto, ¿no? La gente no le gusta competir. Entonces él era pesimista. ¿Cuál es el lado positivo? Que afortunadamente se equivocó, porque Inglaterra, 40, 50 años más tarde, dio vuelta, marchó hacia un sistema de libre comercio, abandonó el mercantilismo y de ser la provincia más lejana y pobre del Imperio Romano pasó a ser un imperio, la isla. ¿Y eso es por qué? Porque las ideas, al fin y al cabo, importan. Si no, Inglaterra no hubiese podido hacerlo. Y esto pasa en muchos casos. Pueden tomar el caso de Inglaterra, pero así como Inglaterra se volvió un imperio internacional y tuvo colonias como Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica, India, China, es decir, estaba por todas partes, una pequeña isla. Y sin embargo, a pesar de todo ese éxito, terminada la Primera Guerra Mundial, se transforma en el país más socialista de Europa. Tomen Alemania después de la guerra. Es decir, pasó de Hitler a un sistema relativamente libre. Tomen Chile, después de Allende, que era comunista, gira hacia una economía de mercado y Chile crece, ¿no? El Salvador mismo. Pero el hecho de que vayan hacia mayor libertad no garantiza que nos mantengamos ahí. Estados Unidos es un ejemplo de cómo va a rebotar. Acá con Warren estuvimos en un congreso hace unos meses en Las Vegas, mientras él apostaba yo escuchaba a los speakers, y era si Estados Unidos es como Roma, como el Imperio Romano. Y algunos americanos pensaban que sí, otros que no. Yo realmente creo que sí, que ya están los dados echados y que van por un camino sin retorno. Entonces son cosas que lamentablemente van y vienen. Y a veces depende de circunstancias políticas. Pero sí estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que es factible, que las ideas importan, pesan y tienen consecuencias. Por eso estamos acá. Usted tocaba el punto de que los gobiernos deberían de crear oportunidades, o sea, dar más libertad para que vengan inversiones aquí dentro. Entonces yo estoy pensando en el caso de Guatemala. Los gobiernos prometen crear más empleo, pero el gobierno no debería crear empleo, sino que debería crear oportunidad de empleo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, debería crear esa oportunidad de que los inversionistas vengan, inviertan y se creen el empleo, no que el gobierno en sí dé el empleo. No, totalmente de acuerdo. Lo que el gobierno tiene que hacer es crear las oportunidades, las condiciones, igual a oportunidades, las condiciones para que las inversiones sean creíbles. Si no hay condiciones de seguridad, de respeto a los contratos, de respeto a la vida, a la propiedad, etcétera, entonces esas condiciones no existen. Los gobiernos no pueden crear empleo, no pueden crear riqueza, solo pueden crear como un jardinero las condiciones para que una planta o una flor crezcan sana o se muera, pero no puede crear ni empleo ni nada de eso. Usted tocaba un punto de que se necesita, lo primero que se necesita para crear riqueza es el ahorro, para luego poder invertir. O sea, ese es un círculo, no sé si usted sabe el nombre del círculo, que es ahorro, luego la inversión se crea la oportunidad del empleo, luego la oferta, la demanda, la ganancia y luego otra vez el ahorro, ¿verdad? O sea, ese círculo. Es un círculo virtuoso. Virtuoso, sí. Que va generando más y más y más. Gracias. Lamentablemente te doy, pero no importa cuán rico sea un país. Argentina, a principios del siglo XXI, era uno de los países más ricos del mundo. Había inversiones de todas partes. Los trenes eran
británicos o franceses, etcétera. Y de repente viene un señor que se llama Perón y dijo, los capitales extranjeros están llevando la riqueza del país, hay que estatizar todo. Y estatizó y rápidamente el país retrocedió. Perdón. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Considera usted que el sistema legal de Guatemala fomenta la inversión? No, decididamente no. Yo hablo más bien de afuera que de adentro de Guatemala, pero por lo que hace 25 años que vengo, algo debería haber aprendido. Pero sí, claramente en los resultados se observa, ¿no? Son los mismos guatemaltecos que se llevan la plata fuera del país. Como Argentina ahora. Es decir, nadie en su sano juicio invierte en Argentina. Los uruguayos están contentos porque todos los ahorros de los argentinos van para ahí. Entonces, no me parece que en Guatemala estén dadas las condiciones. Observen, por ejemplo, algo muy sencillo. Para que haya capital, ahorro, inversión, lo que se necesita es un mercado de capitales. Un mercado de capitales, tómenlo como un supermercado, donde voy y encuentro distintas herramientas para poder invertir. ¿Cuántos bancos extranjeros hay en Guatemala fuera del Citibank? Prácticamente son inexistentes. ¿Cuántas empresas extranjeras grandes hay? Todo muy local, la mayor parte. Son empresas fuertes, pero nunca tan fuertes como para llegar a eso. Necesito algo mucho más, es decir, bancos importantes que vengan, que traigan capitales, que hagan inversión, traen ahorros de afuera, empresas que vengan. Fíjense que si se crearan las condiciones, podrían venir empresas de automotrices y exportar desde acá, pues sería mucho más conveniente que hacerlo desde Japón, que es mucho más caro. Pero no voy a venir mientras las condiciones no estén. Entonces el sistema legal creo que es lo principal. Guatemala tiene una política donde dice que una empresa no puede tener un 30% de personal que sea extranjero. Y esa empresa, si no puede tener empleados guatemaltecos, tiene que pues instruirlos a que aprendan a trabajar para tener un mejor desempeño. ¿Usted cree que esa es una política que debería de quitarse? Porque puede ser que cuando una empresa tiene empleados extranjeros, la productividad sea mejor, en lugar de estar pensando en, bueno, darle empleo a los guatemaltecos, pero, o sea, prefiero contratar un extranjero que me va a producir lo que me producen 5 guatemaltecos y no limitar a esas empresas a que tengan que como que reducir su productividad. Yo no creo, lo único que haría con la ley es quitarlos, lo que no permitiría es que haya más de un 30% de argentinos. Pero después, no, creo que no, que primero, el extranjero no va a ser más productivo, ni es más inteligente, ni nada por el estilo. En todos los países hay gente que sabe y que no sabe, que se prepara y que no se prepara. Yo los guatemaltecos que conozco y se fueron a Estados Unidos o a Europa lo han hecho muy bien, brillantes, de manera que no me parece. Hay países que se han abierto como China, y China, ¿qué educación tenían los chinos hasta que se abrió? Cero. Y sin embargo el producto sube. Sí, lo que no haría es aplicar ese tipo de leyes. No creo que un extranjero aumente la producción más que un local, ¿no? Acá o en donde sea. Pero de todas maneras creo que es una ley que eliminaría. ¿Cuál cree que es el problema de Estados Unidos? O sea, si nosotros para llegar o sea, lo que ellos tienen, por ejemplo, lo que nos hace falta de educación, porque ellos que la tienen el dinero, etcétera, ¿por qué les pasa lo que les está pasando ahorita? ¿Por qué aparentemente parece que van a retroceder o están retrocediendo? Porque no tienen tan buena educación en lo que es economía y ciencias sociales. Es decir, o sea, podrán por ahí tener muy buena educación en lo que es ingeniería, física, tecnología, etcétera. Creo que mejor que la que se puede dar en cualquier universidad, inclusive de Guatemala, pero son profundamente ignorantes de las leyes también. Entonces, todo esto que están haciendo es producto de un gobierno grande que no mide las consecuencias de lo que está haciendo. No es novedoso, no es la primera vez que pasa en el planeta.
Yo citaba el caso de Inglaterra. Inglaterra fue a un sistema libre y lo abandonó. Y fue a un sistema casi socialista. De manera que en Estados Unidos pasa lo mismo. Cuanto más grande es el país, mayor es la probabilidad de que hagan desastres. Y creo que entraron por una senda complicada. El motivo es que no, igual que acá o en Argentina, donde sea, no entienden que la ley no es algo que fabrican las personas, es algo que se descubre. Yo solo quisiera saber qué opina de la función que tiene el Banco Central y que muchas veces esté manejado por el gobierno, y de que si esto puede ser, digamos, un obstáculo para llegar a los objetivos que usted nos proponía. Decididamente sí. Los bancos centrales son relativamente algo nuevo. El de Guatemala, ¿de cuándo? Es de 1930, por ahí creo, ¿no? Un poco más. El de Argentina es de 1935, la Reserva Federal es de 1907. O sea, el mundo vivió 2000 años sin bancos centrales y avanzaba rápidamente bajo un régimen que en ese momento se conocía como patrón oro. Cuando aparecen los bancos centrales, aparecen las grandes crisis económicas por el desmanejo político de los bancos centrales. De hecho, la crisis del 30, que es la más importante que ha habido y sigue siendo la más importante, la provocó la Reserva Federal con su política monetaria y el Banco de Inglaterra con su política monetaria. Entonces, cuanto antes se eliminen los bancos centrales, es mucho mejor para la salud de la moneda. Hay que dejar que la gente elija la moneda que quiere. Oro, pesos argentinos, si quieren, quetzales o lo que quieran, pero que la gente elija. Tengo otra pregunta con respecto a China, porque me causó curiosidad el hecho de que sea considerada una potencia y que realmente su GDP per cápita sea menor que casi todos. Sí, está por encima de India, Egipto, Paraguay, ¿cómo está? 2000, sí. Hay algunos, es decir, es que muchas personas, la idea es 1.300 millones de chinos producen lo mismo que 128 millones de japoneses. Y el tema es que China, antes de la reforma, era un país feudal, es decir, era producción agropecuaria con una tecnología bajísima, por eso eran tan pobres. Pero procreaban mucho, parece que les gustaba esto. Entonces, de repente cambia y la productividad empieza a subir, pero Japón, comparando un producto bruto igual, tiene mucha más tecnología, muchos más bienes de capital, mucho más know-how que China. Y por eso 128 millones pueden producir lo mismo que 1.300 millones. Sí creció, es una economía enorme, pero desde el punto de vista de la productividad por persona es bajísima. Espero que la próxima vez que vuelva tengamos un producto bruto de 400.